Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola. Como escuchaste, soy Ana Elisa Rosas y estamos hablando de temas que se van entrelazando en esta temporada que hablamos de relaciones de pareja. El día de hoy vamos a comentar al respecto de cómo hacer que el conflicto sea de crecimiento. ¿Qué hacer con un conflicto para que sea de crecimiento? Y tengo un buen de episodios porque, me dedico a esto. Y llegan conmigo justo en temas de pareja, comúnmente por un tema de conflicto. Y ya te he ido hablando de ciertas diferencias con la violencia, ya te he ido hablando de cómo puedes ir lidiando con el conflicto y demás. Hoy te quiero hablar específicamente cómo hacer que el conflicto sirva para crecer. Y dentro de esto, de nueva cuenta, tienes que revisar los otros episodios que tengan el tema de conflicto para que puedas ir integrando mejor la información del día de hoy. Porque una cosa es cómo no irte al lado negativo de la fuerza, ¿no? Que significa convertirlo en violencia, que es lo que normalmente tenemos ante un momento de mucha desesperación y frustración. Lo que queremos es que la otra persona entienda y dentro de este entender o sacar nuestro coraje podemos ser muy destructivos. Y nos vamos al lado negativo, que es la violencia, la destrucción y el control sobre de una persona o la situación para sentir que yo estoy bien. Y entonces aplastamos, pisamos, destrozamos a la otra persona. Y eso es mucho de lo que tenemos en nuestra sociedad, de verdad, mucho. Por eso es que mi gran invitación es antes de, primero aprende a manejarlo, ¿no? Y entonces tenemos varios episodios, unos de ellos hablan incluso del enojo, otro de los celos, de temas que comúnmente generan en las personas y que son importantes para poder aprender a ir lidiando con. Pero una vez que has aprendido a no irte al lado negativo de la fuerza, que eso lleva tiempo y sobre todo para algunas personas más, para otras menos, es poder saber que los conflictos son necesarios. Y por ahí también te lo he mencionado en varios de los episodios, porque es importante, nos dan una visión diferente a la que tenemos. Comúnmente en el conflicto lo que sucede es que yo tengo una visión para mí clara y específica sobre cómo son las circunstancias y cómo tendrían que ser. Y cuando llega la otra persona, pues con sus ideas, con sus formas, con sus manejos, de repente no, se me rompe mi estructura porque yo decía es que las cosas son así. Y de pronto puede pasar muchas cosas. Viene un enredo que tiene que ver con una circunstancia del pasado, inclusive un trauma. No necesariamente solo es un trauma, también es pues una experiencia que me grabó de alguna forma, que hizo que se me quedara algo y entonces yo reacciono así en la vida. Y eso es lo importante de los conflictos. Cuando yo logro en ese momento no depositarle todo mi conflicto al otro y decir es que es porque tú eres una así, eres una asá, es que tú siempre haces esto, es que nunca no sé qué. Y entonces empiezo a usar todas estas palabras que generalizan la circunstancia y que le echan a la otra persona toda la bola de fuego del problema, queriendo que casi que se queme con ella. Cuando no llego a eso, hay un momento que puedo estar muy enojado y que eso me pasa, ¿no? Y eso es parte del proceso y está bien. El problema es cuando se quedan ahí y nunca reflexionan. Y nunca regreso esa pelota para decir, ¿y qué hay de mí en todo esto? ¿Y qué conmigo? Cuando podemos hacer eso, entonces podemos empezar a crecer. Y de nuevo, incluso viene hasta el tema anterior de tengo que sostener mis emociones porque en el momento tal vez lo único que quiero es irme o tal vez lo que quiero es romper con algo, romper la relación o hacer algo fuerte, ¿no? Pero si aprendo a sostener ese momento y a reflexionar sobre el mismo, comúnmente necesito pasar por varios momentos, a veces necesito dialogarlo con personas de confianza, ir con un terapeuta o algo, donde entonces puedo empezar a cachar cómo esto también tiene que ver conmigo. Y cuando puedo empezar a mirarme a través del conflicto, aún a pesar de que el enredo sea del otro, déjame decirte, creces. Si yo veo que la otra persona trae ahí su historia personal echándomela a mí y que no es lo que está pasando, aún cuando eso pasa, tú puedes ver dentro de qué pasó conmigo y cómo reaccioné dentro del conflicto, cómo fue que llegamos a dónde llegamos y dentro de esto también revisar si no traes tus enredos y comúnmente también traemos nuestros enredos. El tema de acá, y también te lo decía, ya hay episodios pasados en los que puedes integrar. La cuestión es que tenemos que sostener ese momento para empezar a cuestionarnos a nosotros y créeme, este proceso en la terapia a veces tarda mucho.
te estoy ahorrando varias sesiones terapéuticas. Hay quien llega a la terapia y se lleva 6 sesiones, 7 sesiones, 2 meses, 3 meses hablando con su terapeuta de todo lo que la otra persona le hace. Y en todo eso, pues casi que están analizando al otro, ¿sabes? O sea, la información que viene es de cómo el otro reacciona, cómo el otro dice, cómo el otro no dice, cómo todo lo demás, ¿no? Cuando las personas ya llevan un tiempo en los procesos terapéuticos, aprenden a hablar de sí mismos y entonces saben que lo que le hicieron, lo que los otros hacen, porque sí te das cuenta, no es que estés ciego o ciega, pero dentro de todo esto, ya no es eso donde pones el ojo principalmente, sino en qué hiciste tú, cómo reaccionaste, qué te está pasando, cómo están tus emociones y cómo estás lidiando con eso. Lo relacionan con su historia y saben que es tu historia y que no solo viene de esta relación, sino que los lastimaron en la anterior, también o los lastimó un amigo o una amiga, ni siquiera fue en la relación de pareja, como mucho viene, porque sí viene realmente también mucho de las relaciones primarias que son con los padres, lo que aprendieron y lo que vieron. Y hay personas que incluso ya muchas veces llegan con darse cuentas importantes, ¿no? Así con eurecas de es que realmente no me había dado cuenta que actúo de esta manera porque esto es parte de mi historia, ¿no? Y entonces cuando traes eso, no sé si te das cuenta, es cuando ya puedes empezar a digerir parte de tu vida para empezar a asimilarla de una manera diferente. Y eso a la larga conlleva un actuar diferente. Por ello es que necesitas voltear el ojo para adentro, necesitas mirarte y verte, porque una vez que empiezas a ver justo qué es lo que se me está atorando, y eso no aparece en el momento del conflicto, en el momento del conflicto te atoras, ¿no? Pero cuando tienes la posibilidad de sostener y empezar a echar el ojo adentro, entonces hay un punto en el que empiezas a cacharte, y cuando te empiezas a cachar y te das cuenta de lo que tú haces, cómo reaccionas o de dónde viene, tienes la posibilidad de transformarte, y en ese momento se transforma la relación. Por eso es que es bien importante que las personas tengan estos procesos de reflexión y que no solamente, por ejemplo, yo realmente no lo recomiendo, que solo vayan adquiriendo información de libros o de personas, porque a veces nos convertimos en eruditos que sabemos, ¿no? Sí, Freud dice esto y fulana de tal dice esto otro y así, ¿no? Con los autores que quieras y súper guau de la psicología inclusive, clásicos o actuales, pero dentro de esto no tienes la posibilidad de sentarlo en tu vida, en ti, en cómo tú estás reaccionando. Para eso se necesita un proceso en que otra persona también te apoye y te espeje. A veces tenemos mucha información, pero lo que necesitamos es poderlo asentar en nosotras y en nosotros mismos. Y de nuevo, estos procesos se van perfeccionando y de verdad que son un arte. Hay buenos libros que te puedo recomendar al respecto, que justo uno de ellos se llama El arte de la intimidad, que te enseña mucho al respecto y que es parte de uno de los que mencioné por acá en Los Enredos. Sin embargo, dentro de todo esto es una habilidad que se adquiere y con el tiempo vamos construyendo mejores relaciones a partir de darnos cuenta justamente qué es lo que nos pasa a nosotros. Y una vez que estás ahí, estás en el campo de la transformación de tus relaciones, porque cuando tú te transformas, tus relaciones de verdad que se transforman. Y para eso se requiere de nueva cuenta práctica. Por eso es que los conflictos son súper importantes para la vida, para aprender, porque nos muestran lo que aún tenemos que trabajar. Y realmente créeme que una vida sin conflicto es una vida sin crecimiento. No significa que tengas que vivir en el sufrimiento del conflicto toda la vida, no. Pero sí tenemos que aceptar parte de ello para darnos cuenta de aquello que aún necesitamos nosotros con nosotros vernos. Y eso es el trabajo que se va haciendo. Y bueno, de nueva cuenta, deseando que todo esto te ayude a ir hoy pensando y reflexionando un poco más, te invito a escucharme en el siguiente episodio. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.